Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues esta semana había pensado en escribir un artículo en el blog que la verdad es que ya tenía ganas de hacerlo y ya hace tiempo, pero siempre lo demoraba. Y es cierto que eso me ha dado mucho a entender sobre, bueno, que hacía falta escribir un artículo para emprendedores que estén en los primeros pasos, porque seguro que los que ya lleváis más tiempo os sentís identificados con estos tips que voy a decir, estos 5 tips del emprendedor. ¿Por dónde voy a comenzar? Bueno, siempre pasa, y a mí me pasa con muchos de mis clientes, y por eso este post ya llevaba tiempo ahí cociéndose y ya era momento de sacarlo, y es que mi idea, tip número 1, mi idea es única. Es una idea que a nadie más yo creo que se le ha podido ocurrir, y eso es lo típico, ¿no?, que pensamos cuando empezamos una empresa. Nos venimos arriba, tenemos esa idea, nos ponemos nerviosos, el corazón empieza a latir más deprisa y pensamos, pues eso, con esa ilusión y con esas ganas, que esa idea que hemos tenido solo la hemos tenido nosotros tal cual la acabamos de concebir. ¿Por qué? Porque siempre tenemos el error de no hacer previamente un estudio de mercado, de decir, bueno, yo tengo una idea, pero voy a ver si hay alguien por ahí que está haciendo algo parecido a lo que hago yo o algo tal cual lo que yo hago. Esto es muy importante porque nos ayudará a saber de esas empresas que existan, que están haciendo algo parecido a lo que hacemos nosotros, cómo lo están haciendo y si lo que están haciendo les funciona o no les funciona. Esa información es vital para nosotros para saber si podemos seguir haciéndolo o podemos comenzar haciéndolo así o tenemos que cambiar. Así que el tip número 1 de estos errores que cometen los primeros emprendedores es que no hacen un estudio de mercado y por lo tanto, pues bueno, se vienen arriba, piensan que esa idea es totalmente innovadora, novedosa y bueno, esto habría que pulirlo pues un poco porque nunca suele ser así. Vamos a ver el número 2. Pensamos muchas veces en nosotros como empresa, en muchas ocasiones la empresa es solo de una persona, a veces tenemos algún otro socio, pero claro, solemos pensar en pequeñito, en muchas ocasiones. Esto es generalizando porque me ha pasado en muchos casos. Claro, como pensamos en pequeñito, no pensamos en nuestro negocio o en nuestro servicio como tal, como una marca, sino que pensamos pues como el producto o el servicio final, ¿no? Como ese servicio que yo doy o ese producto que yo hago al final, pero no pensamos en todo el concepto en sí como una marca, con todo lo que eso conlleva, que es muy poderoso. Y esa es otra de las cosas que me suele pasar con los emprendedores. Bueno, aprended a pensar en vuestra empresa como una marca, no penséis en pequeño, no penséis en ese logotipo, pensad en una marca. ¿Por qué? Porque la marca es como una especie de persona o como un contenedor al que le ponemos dentro una serie de ingredientes que son tanto físicos como emocionales, como sensoriales. Hablamos de adjetivos que vamos a adherir a ese, bueno, pues a esa personita que estamos creando, ¿no? Para que nos hagamos un poco una imagen de que esto es algo más grande. Y si podemos hacerlo ya desde el principio con esa concepción de marca, muchísimo mejor. Tip número 3 bueno, no me gusta decir errores, ¿no? Pero sí que tópicos en los que pasamos al principio todos los emprendedores. Y es esta frase que yo la he oído muchas veces en muchos emprendedores, que es: mis clientes son todos. Yo voy dirigido a todo el mundo. Yo me abro y, bueno, doy servicios a todo tipo de clientes porque contra más me abra, yo creo, ¿no?, que más clientes voy a tener y como estoy empezando, pues me interesa tener mucho flujo de ingresos para recuperar esa inversión que he hecho. Este es otro problema. Bueno, más que problema, es un error que tenemos que intentar evitar cometer ya desde el principio de la empresa. ¿Por qué? Porque realmente, si os fijáis, en el marketing siempre suele haber como una diana y con la flecha en el centro de esa diana, porque contra más nos vayamos focalizando y enfocando a nuestro cliente objetivo, nuestro cliente iba a decir ideal, más cerca estaremos de él. Contra más vayamos seleccionando los servicios que vamos a dar para dirigirnos solo a un cliente específico, más eficientes vamos a ser y más vamos a conseguir esos resultados, que al final es lo que es ser eficiente, tener mejores resultados y
por lo tanto, más ingresos. Por lo tanto, todo el mundo no es nuestro cliente. Seguro que hay un cliente que es más potencial para nosotros porque nosotros lo queramos o porque nuestro servicio lo esté pidiendo a gritos, que hay un target, un público objetivo que va a ser más efectivo con este producto o servicio que nosotros vamos a dar. Vamos con el tip 4, que es muy importante también y bueno, pues es una cosa, es un resultado, ¿no?, de esos tópicos en los que yo me he encontrado con los clientes en cuanto comienzan con las consultorías y los mentorings de empresa. Y es que empiezan sin un plan. O sea, yo tengo ganas de comenzar la empresa, muchas veces viene seguido de una necesidad económica o de la propia motivación vocacional que tenemos de decir, este es el momento de comenzar con la empresa. Todo esto se junta en un batiburrillo que hace que queramos comenzar ya. Comenzamos, como decía al principio, sin un estudio de mercado previo y empezamos muchas veces sin un plan. No sabemos cuál es esa hoja de ruta que vamos a seguir. No sabemos si primero tenemos que tener una identidad corporativa. Muchas empresas vienen y me dicen, yo quiero tener redes, pero no tienen un logotipo, solo saben el servicio que hacen, pero tampoco saben muy bien cómo venderlo ni cuál es su público objetivo. Entonces, es importante que antes de comenzar cojamos toda esa idea, todos esos conceptos, hagamos ese estudio de mercado, pensemos cómo tiene que ser la marca de nuestra empresa y a partir de ahí empecemos a confeccionar sobre papel una hoja de ruta de cuáles son los primeros pasos como empresa que tengo que dar antes de empezar a la acción. Esto es vital para cualquier empresa para no ir apagando fuegos y para no ir haciendo y deshaciendo. Importante, solo tenemos una opción, una oportunidad para dar esa primera impresión y queremos que la primera impresión sea buena porque luego nos tocará ir haciendo y deshaciendo para que la gente entienda realmente cuál es el servicio que ofrecemos o cómo lo hacemos. Si damos una visión de ir improvisando, de ir haciendo de cualquier forma y ya veremos en un futuro cómo lo hacemos, esto en algunas cosas puede servir, pero en comenzar desde el punto de marketing a vender una empresa, a vender un concepto, un negocio, esto no nos sirve. Tenemos que empezar ya con una base. Por lo tanto, es importante que sepamos con un calendario, con una pauta, qué es lo que debemos hacer al principio cuando empecemos y afianzar esos primeros pilares de la empresa para ya empezar a comunicarlos después. Por eso, antes de empezar, ya sé que tenéis muchas ganas de empezar y hacer cosas, pero es importante que hagáis una primera reflexión, os sentéis, cojáis papel y lápiz y apuntéis, anotéis todas esas cosas importantes que tenéis que dar, el paso número 1, el paso número 2 y ya ir en orden. Y vamos con el tip número 5. Esta es una de las cosas que, bueno, todos nos hemos sentido identificados y seguro que cuando os la diga lo veréis. Y es el autoboicoteo. ¿Qué es esto del autoboicoteo? Bueno, cuando empezamos, a veces tenemos un poco de miedo si no tenemos una experiencia previa de empresa o lo hemos visto en nuestra casa, con nuestros familiares, amigos. Y nos da como un poco de cosa, ¿no?, lanzarnos a ese trampolín que es la empresa porque no sabemos si nos va a funcionar bien, cuál va a ser el feedback de nuestro cliente y nos da como un poco de miedo, ¿no?, al principio. Cada uno en su servicio, cada uno en su empresa, en su negocio, a la hora de elaborar ese producto siempre te da un poquito de miedo y damos excusas. Por ejemplo, en mi caso, yo vengo del mundo de la comunicación, soy periodista y yo he ayudado previamente a varias empresas en el mundo del marketing, especialmente a hacer vídeos como el que estoy haciendo hoy. Sin embargo, es cierto que yo me autoboicoteaba porque pensaba que mis ebooks o mi material no estaba suficientemente preparado, pensado, reflexionado, que sí que lo estaba, pero para mí no era suficiente. Siempre había una forma de mejorarlo y por eso yo me ralentizaba el sacar, ¿no?, esta información. Por ejemplo, los vídeos. Para los vídeos yo necesitaba una buena infraestructura, necesitaba una serie de elementos y hasta que yo no estuviera convencida al 100% yo no me atrevía a hacer un vídeo. No por atrevimiento, sino porque siempre ponía excusas para no empezar a hacerlos, para no lanzarme. Finalmente estos son excusas. O es que no tengo local y no puedo comenzar con mi negocio, o es que para esto necesito una inversión superior y por eso no empiezo. Vamos a empezar a ser realistas, a poner los pies sobre el suelo y a confiar un poquito en nosotros mismos, a no ser los primeros en los que nos tiremos piedras. Es cierto que tenemos que ser exigentes, es cierto que tenemos que ofrecer un producto de calidad y estar satisfechos con ese servicio que estamos ofreciendo. Esto es obvio
Y además es que lo tenemos que hacer así, tenemos que ser exigentes. Pero entendedme, hay una cosa que es ser exigente y otra cosa que es autoboicotearte, que tú mismo te pongas las piedras en el camino, que tú mismo seas hasta demasiado crítico con ese servicio que ofreces, de modo que te frenes y que no llegues a alcanzar esos objetivos. O que, por ejemplo, te pongas objetivos tan altos, que también me ha pasado, objetivos que sean inalcanzables, que te frustres porque sabes que todavía hay un camino muy amplio por recorrer hasta que alcances el objetivo.